tenemos un tema que es trascendental para la política internacional, trascendental para el futuro de la humanidad, y además tenemos el día de hoy el privilegio de contar con tres pesos completos, hablando en términos de Vox, en la cuestión internacional. Y en alguna ocasión escuché que peleador arriba en el ring y afición abajo. Entonces, en este caso, y después de presentarlos, me voy a bajar a mi butaca para escuchar y presenciar un gran espectáculo. Espero que no sea boxístico, si bien tenemos tres grandes tema internacional, y espero que Enrique Berruga, en su calidad de moderador, sepa generar los equilibrios necesarios. El día de hoy se va a hablar del triángulo del poder a nivel internacional entre China, Estados Unidos y Rusia, los tres grandes poderes internacionales. Mi pregunta, recordando mis clases de geometría en la secundaria y en la primaria, es si esto es un triángulo equilátero isósceles o agudo. Ya escucharemos de parte de los panelistas que hoy nos acompañan cuál es su visión al respecto. Y mi entendimiento, simplemente desde un punto de vista de geometría, no me voy a meter en temas internacionales porque se los dejaré a los expertos, es que lo óptimo desde el punto de vista geométrico en un triángulo es que haya un equilibrio entre los tres puntos, es decir, entre los tres vértices. Y no estoy tan seguro que hoy estemos presenciando un equilibrio entre los tres grandes poderes internacionales, China, Estados Unidos y Rusia. Y habiendo un poder, entendiendo la verticalidad del poder en la existencia material en este momento, habiendo un poder desproporcionado en favor de estas tres grandes potencias, mi pregunta, o dentro de las preguntas sobre las que he estado reflexionando, es cuáles son los peligros que representa esta nueva configuración mundial. En su momento yo nací en la época de la Guerra Fría y recuerdo de manera muy clara las preocupaciones que existían en aquel momento en relación a ese poder que en ese momento se veía bilateral, es decir, lineal entre Rusia y Estados Unidos. Ahora estamos hablando de un triángulo y me parece por demás interesante todo lo que se desprende de esta situación internacional. Contamos hoy con el embajador Héctor Cárdenas Rodríguez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Nuevo León, posgrado en Relaciones Internacionales por la Universidad de París, la Escuela de Ciencias Políticas, diplomado en la Universidad de Ginebra, diplomado en Altos Estudios Internacionales en Ginebra también. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano desde 1963 y ha tenido diversos y muy importantes cargos diplomáticos, representando a México como agregado cultural y de prensa en Londres, miembro de la Delegación Permanente de México ante organismos internacionales con sede en Ginebra, cónsul de México en Filadelfia, consejero en la Embajada de México en Washington, ministro y jefe de Cancillería en la Embajada de México en la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ministro y jefe de Cancillería en la Embajada de México en el Reino Unido, embajador extraordinario y plenipotenciario en Senegal, en Gambia, en Cabo Verde, en el Reino de Arabia Saudita, el Reino Hashemita de Jordania, el Estado de Kuwait y el Sultanato de Omán. Director general para África y Asia en la Secretaría de Relaciones Exteriores,
director general para Pacífico y coordinador general de la Comisión Nacional para la Cuenca del Pacífico. Embajador también extraordinario y plenipotenciario en la República Árabe de Egipto, en el Reino Hashemita de Jordania, en la República de Siria, Sudán y Etiopía. Además, presidente de la Delegación Especial para la Repatriación de los Ciudadanos Mexicanos detenidos por el gobierno de Saddam Hussein en el 1990 y presidente de la Delegación Mexicana para obtener la repatriación de ciudadanos mexicanos presos en el 92 en Irán. Y ha publicado diversos libros y artículos, entre ellos Las relaciones soviético-mexicanas, en el 64, publicación del acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las relaciones ruso-mexicanas en el 94 por el Fondo de Cultura Económica. El doctor Rafael Fernández de Castro, reconocido académico internacionalista, director del Centro de Estudios de México, Estados Unidos en la Universidad de California, consejero presidencial para Asuntos Internacionales y de Competitividad, fundador y jefe del Departamento de Estudios Internacionales en el ITAM y editor de Foreign Affairs en español. El doctor Fernández de Castro colabora en el periódico El Financiero y el semanario Proceso. Ha publicado numerosos artículos académicos, entre ellos Los Estados Unidos y México, entre la asociación y los conflictos, con Jorge Domínguez, y el Congreso de Estados Unidos, el pivote polémico de América del Norte, con Robert Passport. El doctor Fernández de Castro participó en el panel binacional sobre inmigración, que publicó el estudio binacional México-Estados Unidos sobre inmigración. Es licenciado en Ciencia Política en el ITAM, maestro en Políticas Públicas de la Lyndon B. Johnson School de la Universidad de Texas en Austin, y tiene un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Tucson. Gracias por estar con nosotros, querido Rafael. Y está con nosotros también el embajador Sergio Ley López, quien es un arquitecto egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, con posgrado en Historia de Arte en la Universidad de París, maestro en restauración de edificios históricos en el Instituto de Arqueología de la Universidad de Londres, miembro del Servicio Exterior de Carrera a partir de 1984. Sus encargos diplomáticos han sido múltiples, entre ellos agregado cultural de la Embajada de México en la República Popular de China, jefe de Cancillería de la Embajada de México en Singapur, cónsul general de México en Shanghái, director general para el Pacífico y Asia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajador de México en la República de Indonesia y embajador de México en la República Popular de China hasta la República Popular China hasta enero del 2007. Se ha desempeñado como consultor externo, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, académico visitante de la Escuela de Relaciones Internacionales y Estudios del Pacífico, y en el Instituto de las Américas de la Universidad de California en San Diego, miembro del Consejo de las Américas UCSD, presidente del Instituto Asia-Pacífico en 2008, del Tecnológico de Monterrey, y en 2009 se le designó presidente de la sección empresarial para la región Asia y Oceanía del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, el COMSE. En 2014 fue nombrado vicepresidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Y en 2019 se le designó miembro del Consejo Asesor de Negocios, APEC, y se integra al Comité de Asuntos Internacionales del Consejo Editorial del periódico El Universal. Además, un entusiasta de Aspen Institute. Querido Sergio, te agradezco personalmente tu apoyo y tu entusiasmo siempre presente en los eventos de Aspen.
Muchas gracias a todos por estar aquí, a nuestros panelistas, y contamos además de manera muy atinada hoy, aunque no fuera director ejecutivo de Aspen, lo habríamos invitado como moderador de los grandes conocedores de la política internacional y en específico de México, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador de México ante diversos países, entre ellos las Naciones Unidas, y además un gran conocedor de la política exterior mexicana y un gran académico y escritor, hoy director ejecutivo de Aspen Institute México, que nos honra con su participación en el instituto. Gracias, Enrique, por estar presente. Y bueno, pues ahora sí me hago un lado y que entren los pesos completos. Bueno, muchas gracias, Luis. Y pues no te quites los guantes porque al rato te llamaremos de nuevo para que entres al ruedo, al ring. Muchas gracias, Héctor, Rafa y Sergio, por estar con nosotros. Es un privilegio contar con ustedes en este foro. Como ya se ha dicho por parte de Luis, es un tema trascendental el que vamos a tratar el día de hoy, ya que hay una reconfiguración del poder en movimiento en el mundo y normalmente son las etapas históricas más peligrosas. Lo vimos previo a la Primera Guerra Mundial, previo a la Segunda Guerra Mundial, toda la recomposición que se dio después de la Guerra Fría, pero estamos en una etapa en la que la rivalidad entre estos tres caballos de gran tonelaje está haciendo que fluya la política internacional con nuevos alineamientos y con nuevas configuraciones en el poder regional e internacional e incluso en los organismos internacionales. Lo que quisiera hacer como ejercicio es que en una suerte de representación que yo mismo les confiero, Héctor como especialista en Rusia, Rafa como especialista en Estados Unidos y Sergio en China, den la visión de ese país con relación a los otros dos. Y me gustaría empezar por la que fue la hiperpotencia Estados Unidos, después de la caída de la Unión Soviética. Empezar con Rafael, cómo en ese triángulo se observa a Rusia de un lado, a China por el otro, y luego haré el cambio con los demás. ¿Por qué no comienzas, Rafa, en esa visión? ¿Cómo son las relaciones actualmente entre estos tres potencias? ¿Cómo se ve desde Estados Unidos? ¿A qué le teme Estados Unidos? ¿Qué oportunidades está observando en este mundo en movimiento, en este mundo en gestación? Tienes la palabra, Rafa. Gracias, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Luis Gerardo, por la presentación. Y me da mucho gusto estar con Héctor la verdad es que es un tema muy interesante. Y también contigo, Sergio, discúlpame. La verdad es que no es una pregunta fácil, Enrique, pero ahí te va. Mira, aquí lo interesante es lo pronto que Estados Unidos está dejando de ser la gran hiperpotencia mundial. Es decir, de repente, o sea, se acaba la Guerra Fría a finales de los años 80, supuestamente se acaban las ideologías y surge Estados Unidos en los años 90 pues realmente como la hiperpotencia mundial. Y esto es increíble, digamos, si nosotros nos situamos en los 90 y vemos ahorita la fragilidad que tiene Estados Unidos, sobre todo en este momento, digamos, en que la elección está casi un mes de ser y con todas las incertidumbres que está causando el proceso electoral y sobre todo con todo el impacto que ha tenido el COVID-19 en los Estados Unidos, le ha pegado literalmente como un país bananero. No me gusta la palabra, pero es un país que bajó los brazos, es un país que tiene el 4% de la población y es un país que está acaparando el 22-23% de todos los decesos por COVID-19 del mundo. Entonces, ahora bien, dicho esto de ese hiperpoder de los años 90, resulta ahora, digamos, en las épocas de Donald Trump, que efectivamente tiene relaciones muy complicadas tanto con China y con Rusia. Déjame empezar con China.
China es, yo diría, es el tema de política exterior y de seguridad nacional de la campaña 2020 de Donald Trump y yo diría de la campaña. Afortunadamente ahora no fue México, ahora la piñata política de Trump, como fue en 2016, ahora está siendo China. Pero lo interesante de China es que ahora en China sí hay un consenso bipartidista en los Estados Unidos. Es decir, hay un tema realmente de republicanos y demócratas que hay algo que se desconectó con China. Entonces, déjame tratar, Enrique, brevemente de elaborar sobre esto. Sí, lo que vemos, y ese es para mí, digamos, eso, son como los síntomas de la enfermedad, pero no la enfermedad. Lo que vemos es sobre todo una guerra comercial muy profunda, un presidente Trump que se quita los guantes y que le da duro a China. Y la verdad de las cosas, evidentemente con motivos electorales también, él estaba creando una guerra comercial, iba a tratar justamente este año de lograr tener un acuerdo, un gran acuerdo con China, porque esa era su estrategia electoral, y no se le hizo, se le atravesó el COVID-19 y algunas otras cosas. Pero ese es para mí simplemente, digamos, lo que vemos. Hay muchos problemas con el último con TikTok, una red social china, en fin. ¿Qué es lo que ha pasado? A mí me parece que han pasado 4 cosas porque en los últimos 20, 25 años había habido, como se dice en Estados Unidos, un acoplamiento muy importante, tanto de Washington como de Beijing, y un acoplamiento muy importante de muchas empresas estadounidenses que apostaron por invertir en China, que apostaron por llevar muchas de sus cadenas de valor a China. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Yo veo 4 problemas en la relación de Estados Unidos con China. Simplemente los menciono para no colgarme y luego elaboro sobre eso. El primero tiene que ver con una especie de desilusión de los americanos, los que apostaron por China, los que creyeron que China, al entrar a un sistema capitalista, iba eventualmente a tener un régimen más suave políticamente hablando, no un régimen autoritario. Entonces, digamos, lo que llama, es decir, el fenómeno de concentración de poder de Xi Jinping desilusiona a muchos estadounidenses y todo el tema, digamos, no solamente de endurecimiento adentro, sino de endurecimiento al exterior de China, sobre todo, digamos, en su zona de influencia, pues tiene muy desilusionados estos americanos. Entonces, esos son los globalistas americanos que llevaron a esta, digamos, a esta convergencia China-Estados Unidos tan desilusionados. Y en el fondo lo que estamos viendo es que empieza a haber ahora sí una disputa ideológica China y Estados Unidos, claramente. Y esto evidentemente se expresa sobre todo en, digamos, en la región de Asia. El segundo tema, Enrique, yo diría que es el tema, digamos, ahora China se ha convertido en un verdadero rival económico. China hace 25, 30 años era realmente un powerhouse manufacturero. Ahora es un gran rival para Estados Unidos en el tema de la tecnología y de la ciencia y de la gran data. Entonces sí lo ven como un rival y entonces esta es, digamos, la nueva ex Unión Soviética. Es un conflicto distinto, pero sí este es el nuevo rival económico de Estados Unidos. Y yo diría también es el nuevo rival, y esa es la tercera parte, el nuevo rival de seguridad de los Estados Unidos. Si uno ve el incremento que ha tenido China en temas estratégicos y militares es enorme y empieza ya a preocupar y sobre todo donde se expresa esta rivalidad es justamente en la propia esfera de influencia de China, que es, digamos, en Asia, y ahí es donde hay mucha preocupación, donde Obama trató de hacer lo que llamaba el pivot hacia Asia, es lo que quiso hacer. Y no lo logró completamente, no le dio tiempo, porque los presidentes en Estados Unidos, pues, bueno, Obama duró 8 años, pero no le dio tiempo, era sacar recursos, porque no le alcanza para estar en todos lados, de Medio Oriente y orientarlos hacia Asia. En eso se quedó porque llega Trump y ya Trump, digamos, ya no tiene esta, digamos, estrategia de ir hacia, de sacar los recursos y utilizar esos recursos de Medio Oriente y orientarlos hacia Asia. Yo te diría, Enrique, esa sería, digamos, más o menos la manera de entender lo que ha pasado en la relación China-Estados Unidos.
Y Me Rusia, faltaba uno, ¿dónde? espérame tantito, estoy viendo aquí mis notas. Uno muy importante. Hay algo que le molesta enormemente a Estados Unidos, a Washington, que China finalmente, y esto es de los últimos 10 años para acá, está buscando realizar su propio entramado institucional. Es decir, ya realmente compitiéndole de tú a los Estados Unidos. Entonces tienes disputas, desilusión y disputas ideológicas. Tienes rivalidad económica, rivalidad militar y además un China creando sus propias reglas. Entonces, eso ya lo hace un rival y ahí es donde está el consenso bipartidista en Estados Unidos, en que ya estamos hablando de un verdadero rival, un enemigo, yo diría, para los republicanos y los demócratas, dependiendo su grado de halconismo, pero claramente este es el nuevo rival de los Estados Unidos. Déjame pasar rápidamente a Rusia. A Rusia, ahí es muy difícil de entender lo que está pasando porque hay poca claridad. Yo te diría, Rusia sigue molestando a Estados Unidos en temas, o sea, la primera, pero son las molestias tradicionales, es rivalidad estratégica global, la península de Crimea, la relación con el régimen de Nicolás Maduro, pero aquí lo interesante y lo nuevo en estas fricciones es la intervención rusa en la elección estadounidense 2016 y lo que no sabemos, pero seguramente que hay de intervención rusa en la elección 2020. Entonces, lo que tenemos es una Rusia muy envalentonada, no solamente para rivalizar y para meterse también en Siria, pero eso para mí, esta rivalidad, digamos, en el escenario global, era lo tradicional de la rivalidad, la ex Unión Soviética, Estados Unidos. Lo novedoso es la intromisión rusa en los Estados Unidos y lo que no se puede entender es, digamos, cómo, y tú ya lo mencionabas hace un rato, Enrique, justamente en el debate, cómo Trump, que es un macho contra todos, de repente se vuelve un corderito con el señor Putin. Entonces, hasta ahí la dejo, digamos, estas son, digamos, así, mi primera aproximación a los dos y me gustaría más adelante ahondar en cada una de estas explicaciones. Pues muy buen saque, Rafa, muchas gracias. Haría dos anotaciones antes de cederle la palabra a Sergio. Uno, Estados Unidos históricamente ha tenido siempre la necesidad de tener un gran rival. La anomalía fue la etapa esta después del fin de la Guerra Fría, donde no tenían ese gran rival y rápidamente lo sustituyeron con el Islam. Pasaron del comunismo y de la URSS al Islam. El Islam tuvo poco, digamos, resonancia como gran rival para los Estados Unidos, más que en un periodo corto. Y ahora pareciera que están buscando sustituirlo con China. Es decir, también hay una necesidad de política interna, de cohesión nacional dentro de Estados Unidos que los invita a tener siempre un rival de peso, un rival honorable, digamos, para esa contienda. Déjenme pasar entonces ahora a China, yo lo llamaría el Challenger. Efectivamente, como decía Rafael, hace 25, 30 años era ya una potencia en ciernes en materia manufacturera, pero ha ido creciendo en otros sectores, los que ya mencionó Rafael, no voy a abundar. Añadiría uno a los que mencionaba Rafael, que es que también están tratando de poner en el debate internacional la eficacia de los regímenes. Es decir, si hay una crítica velada o abierta de China a que la democracia occidental como la conocemos no funciona con la misma eficacia que como funciona China. De ahí que ellos puedan hacer planeación a largo plazo, etcétera, cosa que en las democracias occidentales, concretamente en Estados Unidos, es más difícil. Pero cuéntanos desde la óptica china, Sergio, cómo se está viendo a Estados Unidos por un lado y a Rusia por el otro. Hay una alianza en ciernes con alguno de los dos, la rivalidad es obvia con Estados Unidos, y si Rusia sería una especie de contrapeso o una pieza acariciada en el tablero para los chinos. Tienes la palabra, Sergio. Muchas gracias Aspen por la invitación esta que me hicieron a este seminario. Muchas gracias Enrique, muchas gracias Luis Gerardo. Realmente es un placer realmente tener y estar en comunicación aquí con realmente dos grandes de la política internacional, grandes estudiosos que tienen una experiencia vastísima. Yo solamente soy un diletante.
pero sí, lo que sí hice es concentrar mis esfuerzos en tratar de entender una región poco conocida en México, o prácticamente desconocida en México, que era todo el Asia-Pacífico. Es decir, desafortunadamente pues, por la tradición o por la educación eurocentrista que hemos recibido, pues realmente Asia era terra ignota en todos los mexicanos, y principalmente entre el empresariado mexicano y entre la política de nuestro país, la verdad de las cosas. Y bueno, para nosotros fue realmente una sorpresa lo que sucedió en China, para nosotros los mexicanos, lo que sucedió en China, porque nunca nos esperábamos una situación de esta naturaleza. Es decir, China en 1971, 72, cuando iniciamos relaciones diplomáticas con la República Popular, pues era realmente una nación que nosotros veíamos pues, muy por abajo, con un ingreso per cápita prácticamente miserable, y que la evolución a 1979, 78, cuando ya decidieron hacer una reforma importantísima a su economía, pues había progresado, aunque no había echado marcha atrás, pero había progresado muy poco, ¿no? En 1979, el Producto Interno Bruto de China en aquel entonces era de 150 mil millones de dólares, que para el 2019 esto se había convertido en 14.300, en 14.3 billones en español, o sea, trillion en inglés, de dólares. Entonces, pues una multiplicación por 100 o casi por 100 en un periodo de 4 años, realmente fue para todos una gran sorpresa, porque nadie se lo esperaba, excepto el único que se lo esperaban pues eran los chinos, porque los chinos siempre estuvieron esperando que en un momento dado tener la oportunidad de regresar a sus fueros, que por 20 siglos, los últimos 20 siglos de nuestra era, pues en 18 habían tenido el ingreso per cápita más alto del mundo, según los historiadores económicos, y fue hasta 1820, cuando llegaron las potencias occidentales, que China empezó en un decline económico, y no solamente por la llegada de las potencias extranjeras, sino que también porque el régimen imperial estaba en franca decadencia, y que fue lo que provocó pues lo que los chinos llaman el siglo de las humillaciones. Pero bueno, dejando eso aparte, China en estos momentos ha tenido una posición, y tiene una posición que realmente sí es de gran competencia. Lo que sí es en 1971, cuando se dan los primeros encuentros entre Estados Unidos y China, pues había ahí una relación geoestratégica, una acción geoestratégica, más bien diseñada por Kissinger, que convenció al presidente Nixon de que al año siguiente, en febrero del 79, del 72, diera una visita a China. Esto fue muy importante porque China tenía un conflicto ideológico con la Unión Soviética en aquel entonces. Había prácticamente, el diálogo se había roto, y Estados Unidos estaba buscando meter ahí una cuña en esa dualidad que se había creado en el mundo comunista, y que le funcionó muy bien. Creo que los chinos, de una manera muy pragmática, vieron la oportunidad allí de utilizar aquello. Años después, en el 79, cuando China empezó ya a tener una serie de acuerdos comerciales con... Sergio, te voy a interrumpir un segundo. Si nos podemos mover más porque da para muchísimo el tema de hoy, si nos podemos mover un poco más a lo contemporáneo, ¿qué está pasando?
Eh, Tiene ya razón. luego Tiene razón. haremos Yo creo una que sobre China sobre... la historia la dejamos para en otra ocasión, ¿no? Pero sí, Este, ver un poco cómo están los referentes, la relación de China con Rusia y la relación de China con Estados Unidos. ¿Cuál es tu eh, evaluación? Mira, en estos momentos yo creo que el conflicto comercial o lo que se ha disfrazado como es una cortina de humo. En realidad, lo que está detrás de todo esto es el temor grandísimo del adelanto en las nuevas tecnologías que ha hecho China y que puede, por supuesto, sí, allí crear una situación en la cual tome la delantera que hasta estos momentos llevaba China, Estados Unidos en este aspecto. Entonces, todo lo demás creo, cortina de humo. De hecho, en el último acuerdo que se firmó en enero de este año, lo principal allí no eran las tarifas que se estaban imponiendo sino que la prohibición que Estados Unidos estaba haciendo a la exportación de ciertos elementos, de ciertas tecnologías hacia China. Lo que provocó, yo creo que fue lo que inició prendió los focos amarillos y los focos rojos en los Estados Unidos, fue el programa que le llamaron los chinos Made in China 2025, en el cual visaba a que había un empuje muy, muy fuerte para desarrollar todas las industrias de alta tecnología que estaban ligadas con la inteligencia artificial y también con el uso de transmisión de datos a una velocidad ultra rápida como es el 5G. Esto prendió los focos, sobre todo en la administración Trump, pero por supuesto que antes, sí, como bien lo decía Rafael, la administración Obama ya había visto que China podía estar tomando una delantera en estos aspectos. Por lo tanto, fue cuando no solamente el pivote para Asia, sino que también fue la razón por la cual se unió a lo que en aquel entonces se llamara el Trans-Pacific Partnership. Nada más imaginarnos que 4 países de unas economías muy pequeñas, de pronto se les une la economía más grande del mundo, pues era incomprensible si no llevaba una estrategia o un movimiento geoestratégico, porque sabía que inmediatamente después de eso iban a venir otros países. Y eso fue Los chinos, Sergio, los chinos manejaron durante varios años la tesis del ascenso pacífico, ¿no? El peaceful rising famoso, ¿no? Así es, fue una de las teorías que Ya lo abandonaron ante las posturas que está tomando Estados Unidos. Ya son, digamos, mucho más asertivos, más agresivos. indudablemente que ya abandonaron esto y fue una de las posiciones que tomó el presidente Xi Jinping, de abandonar esta posición que le funcionó muy bien durante muchos años y que fue emitida por Deng Xiaoping al inicio de su gestión, en el cual tener una discreta Ascenso. actitud, un discreto ascenso, sin que fuera muy notorio, y después, una vez que tenía el poderío, pues mostrarlo. Pero Xi Jinping tiene otra... Y última en esto de Estados Unidos, ahorita pasamos a Rusia, pero tú ves un escenario potencial de un conflicto mayor entre China y Estados Unidos, si las cosas siguen en este curso. Mira, el acoplamiento que se ha dado en la industria es muy difícil desacoplarlo. Y tenemos allí datos interesantes que ver. La inversión norteamericana en China prácticamente no ha disminuido. En 2019, la inversión todavía fue de 14,000 millones de dólares. Es decir, un poco más de lo que había sido en el 2018, a pesar de las presiones de la administración Obama para que las empresas norteamericanas no invirtieran en China. Entonces,
a las empresas norteamericanas les interesa también el mercado chino, que es un mercado gigantesco y que ahora tiene un poder adquisitivo, pues con una población semejante a la de Estados Unidos en ese. Entonces, yo veo hay una codependencia, de hecho, entre Estados Unidos y China que no la hubo entre la URSS y Estados Unidos. Ese es el Hay una punto. gran diferencia. Por eso es que yo no le llamaría esto de ninguna manera una guerra fría, porque no tiene los elementos que ayuden a crear un ambiente de guerra fría. Justamente por eso, porque el acoplamiento que hay entre las dos naciones es muy diferente de lo que había entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Por otra parte, China no está tratando de exportar su ideología. Si bien es cierto que en ciertos momentos ha dado discretamente, como tú lo mencionabas, hints de que su sistema es mejor, sobre todo ahora a través de la pandemia, porque sí le funcionó mejor el combate a la pandemia a China que a cualquier otra economía del mundo. Y realmente esto le funcionó gracias al sistema que tienen y también gracias a la disciplina de la población que pudo acatar las disposiciones que le estaban dictando con mucha disciplina. Entonces, Y por último, Sergio, entonces, el referente del ruso, ¿cómo la relación entre China y Rusia es yo creo que es una relación un muy juego tras bambalinas? Yo creo que es una relación muy ¿No? pragmática. China ahora en este momento es el socio comercial más importante que tiene Rusia, por una parte, pero por otra parte hay dos esferas allí en las que se han estado moviendo los dos países y mientras ninguno de los dos países transgreda una de las esferas, creo que la relación podrá moverse con mucha suavidad. Y China está manejando la esfera económica mientras no se meta con la esfera política en su near abroad, que yo le diría a todas las naciones que antes formaban parte de la Unión Soviética y que ahora son independientes y que son vecinas de China. Y que tienen todavía una relación política muy importante con Rusia. Mientras no transgreda esa relación política china y quiera influir en la relación política de estos países, creo que van a llevar la fiesta muy en paz. Y por otro lado, Rusia permitirá que la influencia económica siga avanzando dentro de todas estas naciones, como lo ha hecho también en Rusia misma y sobre todo en toda la Rusia, toda la Rusia de la oriental, que ha tenido una gran influencia y que, Sí, por otra parte, pues uno de los mayores compradores de petróleo y de energía de Rusia, pues es China. Y China, pues está encantada de la vida y ha dejado de comprar, por supuesto, a países lejanos como África, con países africanos. Y en estos momentos los principales proveedores de petróleo para China, pues son de energía para China es Rusia y Arabia Saudita. De aquí quiero dejar esto. Vamos a pasar entonces al vértice del misterio, le podríamos llamar así, con Héctor, que nos explique, nos ilustre cómo está viendo él el juego geoestratégico que está manejando Rusia frente a estos otros dos grandes poderes internacionales, China y Estados Unidos. Quizás si pudieras empezar por la relación entre Rusia y Estados Unidos, Héctor, y luego cómo se acopla la vertiente china dentro de esto. Tienes apagado el micrófono. Ahora sí. Bueno, en primer lugar yo quisiera subrayar una cosa en el contexto de Rusia. ¿Para qué quieren el poder? ¿Qué es el poder? ¿Qué significa el poder para una nación como Rusia, que es vulnerable por todas partes, cuya política exterior desde la época de los zares ha sido lineal,
no cambió para nada en la época soviética. El presidente Putin ha concentrado de una manera extraordinaria el poder, casi tanto como lo hizo Stalin. Entonces tiene, su principal preocupación, lo sabemos, es mantener sus fronteras y tener a su lado países colchón que no permitan las invasiones de ninguna parte. Por eso lo que ha ocurrido con sus anteriores satélites, que ahora forman parte de la Unión Europea, la mayor parte de ellos, y luego el problema tradicional que tiene con China. A pesar de que, como lo dijo muy bien Sergio, China han celebrado acuerdos tan importantes como un acuerdo de 30 años para suministrar gas, ¿verdad? Entonces, ahí hay una cosa importante de ese lado. Pero respecto a Estados Unidos, su política siempre ha sido muy ambigua. En el pasado, aunque no queramos hablar mucho de historia, pero al único país al que Rusia le concedía una emergencia como potencia global fue a los Estados Unidos. Y durante la Guerra Fría, que era una guerra ideológica, pero que de ninguna manera pudo subsistir, los Estados Unidos aprovechó mucho la debilidad económica de Rusia, la estagnación de la economía en la época de Brezhnev, y la mantuvo en jaque con la venta de los cereales cada año. Entonces, esa debilidad que ha tenido Rusia ahora se hace mucho más evidente, y lo que ha hecho, por ejemplo, intervenir en las elecciones de los Estados Unidos, pues son cosas pequeñas, no representan ningún poder. Los rusos tienen una nostalgia por el poder. Lo dijo hace muchísimos años un gran escritor, un gran historiador ruso, Florisky, dijo: Rusia está condenada a ser una gran potencia. Siempre han querido serlo. Tuvieron sus momentos clave después de las guerras napoleónicas, después de la invasión de Hitler, ¿verdad? Pero no pueden salir de su entorno, de su vulnerabilidad, y respecto a los Estados Unidos creo que se encuentran todavía muy débiles. Y ahora mismo, ahora mismo, Héctor, ¿qué pretende con Rusia frente a Estados Unidos? ¿Ser un equilibrio, ganar ese prestigio, respeto, el reconocimiento de Washington, ser un factor de poder? Hay cosas como desde Siria hasta la cuestión electoral pasada, y ahora los rumores que también hay sobre interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos. ¿Cuál es la pretensión de Rusia actual frente a Estados Unidos? Yo creo que frente a Estados Unidos no pasa de unos ciertos espacios de poder. Yo creo que la gran preocupación de Rusia es China. Es decir, la preocupación para mantener su zona de influencia en el Asia Central. Poder manejar, como lo ha hecho hasta ahora, algunas de las organizaciones multilaterales que han surgido después de la disolución de la Unión Soviética. Y precisamente porque existe, pues son países vecinos, mientras que los Estados Unidos, a pesar de la cercanía de Alaska, no tienen ese tipo de conflictos que pueden surtir en cualquier momento en China. Como lo dijo Sergio, los chinos son suficientemente inteligentes y pragmáticos para no meterse en ese terreno tan delicado como es el de exponer a Rusia, exponer su vulnerabilidad y crearle más problemas de los que tiene, ¿verdad? Entonces, esta cuestión del poder para Rusia es una cuestión, digamos, nostálgica, porque siempre ha querido ser una gran potencia y no lo ha logrado. Jamás lo ha logrado, porque en la Guerra Fría estaba luchando con ideologías, mientras que los Estados Unidos estaban luchando con intereses económicos, etc. No hay grandes relaciones de tipo económico con los Estados Unidos, mientras que sí las hay, y las va a haber mucho más con China, porque ahí entran de por medio pues organizaciones como los BRICS, como lo que ha ocurrido con la India, que se mantiene ahí y está a la expectativa de qué es lo que va a pasar entre China y Rusia. Creo que eso es lo que... Yo observo y abro aquí ya el panel entre los tres, o entre los cuatro, o los cinco, con Luis también, que no quiere subirse al ring.
Observo que ninguno de los tres está cómodo en la posición que ocupa actualmente en el mundo. Es decir, a cada uno le falta algo. Estados Unidos creo que está entrando en una especie como de, ya me corregirás, Rafael, de desesperación, de ver que ese dominio hegemónico que tuvieron durante tantos años se va diluyendo. En el caso de Rusia, más bien es la carrera inversa, cómo volver por los grandes logros, los grandes honores históricos, pues desde la época de los zares, para que más que la verdad. Y en el caso de China, tampoco está cómodo porque básicamente lo que se han hecho los chinos es ponerse a trabajar con algunas mañas y con algunas trampas, pero lo que ha hecho el gobierno o el pueblo chino, pues ha sido ponerse a trabajar todos los días más que los demás, utilizar esa fuerza enorme demográfica que tienen, esa capacidad ahí instalada que estaba adormecida durante muchos años y despegar. Pero ya políticamente yo no siento que China esté cómoda en el papel que ocupa en el mundo. Ya ha habido un par de atisbos por ahí de Xi Jinping de señalar que ya están reclamando el título, la posición de superpotencia. ¿No es cierto? Entonces, dentro de esto, quizás hacemos al revés, ahora empecemos con Héctor. En esta incomodidad, ¿a quiénes ven ustedes? Es la pregunta que les quiero formular, como el factor del triángulo más riesgoso para la estabilidad internacional, para el equilibrio mundial. Bueno, yo creo que se ha hablado mucho de la disminución del poder de los Estados Unidos. Sin embargo, sigue siendo y seguirá siendo, yo no sé, Rafael, si estás de acuerdo, por muchos años más, la potencia económica más grande del mundo. Y además hay una cuestión también desde el punto de vista ¿qué quiere la nación que tiene el poder? ¿Qué ofrece? ¿Qué es lo que va a llevar? Durante todos los imperios que han existido, el imperio de Alejandro que llevó el helenismo, el imperio romano, el imperio inglés, ¿verdad? Británico, que realmente Estados Unidos es un heredero de eso, llevaron ideas, digamos algunas veces probablemente económicas, probablemente equivocadas, pero eso es lo que han contribuido. ¿En qué ha contribuido Rusia? ¿En qué ha contribuido China? ¿Quién quiere ser súbdito de China? Eso es un tema muy importante. Es un tema muy importante el que tocas. Sí. Si China tiene esta vocación de poder global, si tiene también el soft power, la capacidad de convicción, la seducción, por decirlo, que han tenido Estados Unidos, en su caso los británicos también, si esa seducción existe o no, si tienen ese soft power, si vamos a estar escuchando música china dentro de 10 años o leyendo grandes obras literarias chinas o viendo películas de ellos, no estoy seguro. Pero muy bien puesto, Héctor. Hay una cuestión acá interesante que le quiero pasar a Rafael, que es que efectivamente todos los indicadores hablan de que por un rato todavía prolongado y por la capacidad de ajuste que tiene Estados Unidos, va a mantener una posición muy importante en el tablero mundial. No sé si de la preeminencia que tuvo, creo que no, pero va a tener de todos modos una posición muy importante. Pero hay una cuestión de percepción. Y yo noto que el pueblo de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, las fuerzas políticas de Estados Unidos están empezando a mostrar una especie de pues desesperación, digámoslo así, de temor, incluso hasta lo agrandan en el discurso político. ¿Cómo ves esto, Rafael, y a dónde nos lleva eso? Un Estados Unidos sacudido por sí mismo más que todo. Así es, Enrique. Mira, la pregunta que tú haces es muy pertinente, o sea, digamos, en este triángulo, ¿cuál es el tema, cuál es el issue, digamos, que puede dar inestabilidad? Yo te diría, es una pregunta que no se puede contestar, Enrique, si no tomamos en cuenta dos eventos, uno que están sucediendo. El primero es el COVID-19 y el segundo es la elección presidencial en Estados Unidos. O sea, no hemos hablado de COVID-19, pero el COVID-19, dejémonos de cuentos. O sea, este es el gran tema, es el gran disruptor global. Desde la Segunda Guerra Mundial no había algo tan fuerte. Completamente distinto, pero este es el gran disruptor. Y entonces lo que habría que pensar es, digamos, ese COVID-19, ¿cómo va a afectar a estos tres países? La verdad de las cosas es que lo que sabemos, porque hay mucho
es muy oscuro lo que está pasando tanto en Rusia como en China. O sea, la verdad de las cosas, si algo sigue habiendo bueno en Estados Unidos es libertad de prensa, que por cierto, todo esto está, todo esto está realmente al filo de la navaja, porque lo que estamos viendo, hay una lucha verdaderamente, o sea, hay un duelo a muerte entre la prensa prestigiada y Trump. No va, y va a ganar uno de los dos. Aquí no, la prensa prestigiada no ha podido derrotar a Donald Trump, y si Donald Trump se reelige, quién sabe qué vaya a pasar. Y de una vez me meto con el segundo tema. Entonces, a mí me parece, digamos, aparentemente quien está saliendo bien librado de COVID-19 es China. Aparentemente, digamos, su autoritarismo guión disciplina le ha servido para salir. Vamos a ver, digamos, quién llega a la primera vacuna. Hay una carrera importantísima en el mundo por esto. Me parece, yo soy de la idea que no va a ser un país, van a ser varios, y me parece que aquí no es el tema de llegar a la vacuna, sino cómo lo escalas y quién realmente tiene esta posibilidad de volverlo universal en su propio país. Entonces, yo sí creo, digamos, de estos tres países, quien salga mejor librado de COVID-19, pues realmente va a tener una ventaja importante que no estamos viendo hoy, Enrique. Y ahí me parece que lo que vemos, lo aparente es que Estados Unidos va muy mal, Rusia no sabemos, es la verdad de las cosas, y China nos dicen que bien, pero hay, no sé si Sergio sepa más que nosotros, seguramente sí, pero por ahí van las cosas. Y a mí el tema que sí me tiene, digamos, realmente, pues muy, digamos, literalmente nervioso, yo le diría, es el tema de la elección en Estados Unidos. Porque lo que estamos viendo es que tú te imaginas las risas que hay ahorita, o sea, cuando Estados Unidos le dice autoritario, régimen autoritario, a los chinos, o cuando le dice régimen autoritario a los rusos, con lo que está pasando en Estados Unidos y con la decisión y la evidencia y el decirlo tantas veces de Trump, yo no me voy a ir de la Casa Blanca, porque lo que está haciendo es preparando el terreno, diciendo, entonces, yo te diría, hay que ver estos dos factores, porque sí, efectivamente, Estados Unidos tiene la semilla de su propia destrucción adentro. Justamente Donald Trump ha sido, digamos, ha sido un gran campeón de algo que ya existía, y es esta base de enojados en Estados Unidos que no quieren saber nada del mundo, que se les hace el papel de Estados Unidos como el hegemón, se les hace una aberración, se les hace una cosa de las élites del este. Ellos quieren America First, hacer América grande otra vez. Entonces, pero Rafa, que de lo que mencionas con un tema bien interesante, hay una admiración que no oculta Donald Trump por el tipo de personaje que es, por ejemplo, Vladimir Putin. Entonces, eso llevado, y Xi Jinping también. Llevado eso, Rafa, a lo que dijo al final del debate el martes pasado, es una bomba atómica eso para la democracia de los Estados Unidos. O sea, básicamente lo que pone él como una especie de ultimátum al pueblo de Estados Unidos: si yo no gano, es el caos, el diluvio. Dentro de eso, pues es una cuestión muy delicada, porque probablemente esté dando entradas, ¿verdad?, dentro de la democracia de Estados Unidos que no se habían visto. Era invulnerable la democracia de Estados Unidos frente a otros y se preciaban de ello. Eso pensamos, Enrique, y la verdad de las cosas es que hasta el martes pasado en el debate, digamos, se volvió un tema nacional e internacional, pero ya Trump tiene meses diciéndolo, tiene meses señalando que esto va a ser fraudulento, tiene meses, digamos, preparando el terreno. Y la verdad de las cosas es que esto se ve muy frágil, porque sí hay aparentemente una decisión de él, y yo te diría, y aquí la pregunta es, ¿por qué los republicanos lo siguen? ¿Cómo es posible que tú sabes que hay estos senadores? Y yo creo que lo siguen, Enrique, porque él ha sido un muy buen instrumento de la derecha de Estados Unidos, le ha cumplido en serio. Él es muy buen instrumento de Mitch McConnell, que es el que está atrás de realinear las cortes. Él es un muy buen instrumento de Jeff Sessions, por ejemplo, para el tema del racismo y la antimigración. Entonces, pero sí, aquí está la semilla de la destrucción de Estados Unidos, y vamos a ver cómo juega esto para poder contestar a tu pregunta, porque sí me parece, digamos, que lo que está haciendo el COVID-19, perdón, con esto acabo, es acelerar los procesos. Si lo que venía le está metiendo, digamos, mucha gasolina para acelerar los procesos.
¿Y si hay mucho mapache en Estados Unidos o no? Mira, me parece que no, pero aquí la cuestión es que si el propio presidente lo está haciendo, y hay un problema enorme en Estados Unidos, Enrique, tú lo sabes muy bien, son 50 sistemas electorales, no es uno. Así es. Y ese es el problema, no hay nada centralizado. Y bueno, ahí sí depende del gobernador, pero el hecho que Trump le está diciendo a su gente, salgan y cuiden, les está diciendo, salgan y asegúrense que no voten más, que no voten minorías. La cosa realmente está complicada. Tú sabes, por ejemplo, que el Partido Demócrata decidió por COVID-19, pero también por no crear enfrentamientos. Siempre el Partido Demócrata es muy bueno para ir de puerta en puerta sacando el voto. Yo en 2016 acompañé a una comadre mía para entender esta parte de la democracia. No lo han podido hacer este año por COVID-19, pero también porque el Partido Republicano podría haber enfrentamientos en las calles. Entonces, la verdad de las cosas nunca hubiéramos creído, ninguno de los que estamos aquí, que íbamos a estar observando Estados Unidos al filo de una crisis autoritaria, de una crisis constitucional, de una crisis electoral, que la verdad puede traer violencia y puede traer una inestabilidad encima de la inestabilidad que ya nos trajo el COVID-19. Las cosas no están fáciles. Y Sergio, dentro de este contexto, China se está relamiendo los bigotes, se está viendo con una enorme simpatía, digamos, con furor, digamos, con gran alegría lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Tal vez no con gran alegría, porque realmente a China le convenía que Estados Unidos siguiera. Igual que tu computadora, que siga, por favor. Porque ya te nos fuiste. Ahí estás otra vez, ahí estás. Ya. No, creo que... O sea, no ven con buenos ojos en China que Estados Unidos tenga esta crisis que nos describe Rafael con tan gráficamente. Porque una de las cosas con las que China contaba era con la seguridad de los Estados Unidos en ciertos aspectos. Y una de las partes era la seguridad en su sistema democrático, que China jamás estuvo en capacidad ni en intención de minar esa es la democracia de los Estados Unidos. Entonces, sí, para China es una situación peligrosa el hecho de que en Estados Unidos haya una inestabilidad, porque eso sí podría llevar en un momento dado a un conflicto de mayores proporciones, como una guerra, ¿no? O un accidente que pudiera provocar un conflicto. Pero estoy totalmente de acuerdo con Rafael, que el país que salga mejor librado del COVID, y creo que el COVID va a ser aquí un elemento muy, muy importante, va a ser el que tome, pues si no las riendas, cuando menos que tome la delantera en esta carrera. Ahora, en las imágenes, Sergio, y lo reflejaba muy bien Rafael, pareciera que China es de los tres quien lo ha librado mejor, porque de Rusia efectivamente no sabemos, y Estados Unidos sí sabemos que ha sido un manejo muy errático. Efectivamente, Entonces, yo creo que China... Me gustaría, si estamos de acuerdo en eso, que el COVID sí es un factor de cambio global, y lo está haciendo, y la economía va a ser el siguiente gran, o ya está siendo la siguiente gran víctima. Me gustaría preguntarles, antes de darle la palabra a Luis, déjame terminar esto. Mira, el único país de las grandes economías, la única economía de las grandes que va a crecer este año es China. Sí. No es nada oscuro, porque esto lo predijo el Fondo Monetario Internacional. Va a crecer un 3%. ¿Por qué? Porque fue capaz de recuperarse de los efectos negativos del COVID en el menor tiempo posible y de una manera muy efectiva. Y bueno, pues tú ves efectivamente las imágenes de China. Digo, ya en muchísimas ciudades ya andan sin cubrebocas porque no lo necesitan, ¿no? Pero ahora va a regresar el cubrebocas porque ya ahí regresa el invierno. Ahora, como buenos diplomáticos, los tres han evadido la pregunta que yo les hacía. Va directa la pregunta. ¿Cuál de los tres creen ustedes que pone en riesgo mayormente a la estabilidad internacional? Den el país de los tres que ustedes creen que es un factor de disrupción más claro. A ver, empecemos con Sergio otra vez. Estados Unidos, sin duda. Estados Unidos. ¿Tú, Rafa? Sí, con Trump, Estados Unidos, con Biden,
Pero con Trump, Estados Unidos, no cabe duda. ¿Y tú, Héctor? ¿Tu micrófono? Sí, yo también creo que los Estados Unidos, pero quisiera hacer una observación. No podemos meternos en el presentismo. Pensar que esto del COVID va a ser definitorio. Va a traer muchas otras consecuencias, pero todas las pandemias se olvidan. Y en los Estados Unidos, sobre todo cuando tienen una gran crisis, siempre han sabido responder para superarla. Es lo que quiero decir. Bueno, le voy a hacer Ojalá tengas mucha razón, querido Héctor. Sí. le hace bien a México. Oh, claro. Claro que sí. Le voy a ceder la palabra a Luis, pero antes, quiero hacer una digresión también. Creo que algo muy importante que está generando este triángulo es como un triángulo medio radiactivo, déjenme ponerlo así, porque genera ondas expansivas en otros lados. Es decir, Europa ahorita mismo se encuentra en una posición que no se encontraba hace 10 años y va a jugar un papel distinto. La India me parece que es un país importantísimo al seguirle la pista en su juego de ser una especie de daga en el costado de China a favor de ellos o de quién más. El caso de Turquía me parece un jugador que está muy suelto en el tablero internacional, ¿verdad? Sin ningún tipo de control, ni por la Unión Europea ni por nadie. Y después, pues sí me gustaría que aterrizáramos un poco en México también y qué opciones nos abre este nuevo entorno global o este entorno de poder para los mexicanos, para la política exterior de México. Pero Luis, tienes la palabra, súbete al ring de nuevo y toma la palabra, por favor, con algún comentario, alguna reflexión que quieras hacer. Con un golpe que me deje en knockout. Enrique, creo que ha hecho un gran trabajo como referee en este gran evento y me da mucho gusto escucharlos con atención, escuchar análisis tan profundos con la experiencia que cada uno de ustedes tiene. La configuración del panel creo que ha sido extraordinaria, porque si bien los tres tienen una gran experiencia a nivel internacional, la de Sergio es impresionante desde la perspectiva de China, la de Rafael, uno de los mayores expertos en Estados Unidos, y Héctor, una experiencia y un conocimiento de Rusia como casi nadie. Entonces, esto hace la configuración de este panel verdaderamente interesante y lo hace también un triángulo como el que estamos hablando a nivel internacional. Y uno de los temas que más me llamó la atención es lo que mencionaban en el sentido de que ninguno de los tres está en este momento cómodo en su posición. Eso me genera una cierta preocupación porque lo que estamos diciendo es Rusia quiere regresar a las alturas de los tiempos de antes. Estados Unidos wants to make America great again, lo cual quiere decir que no está cómodo tampoco. Y China de alguna manera ha jugado un bajo perfil en donde hoy ya tiene un poder internacional mucho más importante y que empieza de alguna manera a mostrar las uñas y a mostrar las garras y los colmillos al respecto. Entonces, ninguno de los tres está cómodo, según lo comentaban, y cuando ninguno de los tres está cómodo, eso quiere decir que puede haber movimientos. Y al haber movimientos, teniendo el poder que tiene cada uno de ellos, en donde posiblemente cada uno de ellos puede destruir el mundo varias veces, porque no solamente estamos hablando del poderío económico, sino también del poderío militar. La pregunta para ustedes es, ¿cuál es el mayor peligro que ustedes, y sé que no tienen una bola mágica, pero un desequilibrio entre estos grandes, pues podría destruir al mundo 7 veces? Digo, no sé si eso sea posible, porque con que una vez
o sea, con que se destruye una vez más que suficiente. Pero, ¿cuál es el mayor peligro para la paz y estabilidad internacional en caso de que haya un ajuste en esta relación triangular? Y luego, Rafael mencionaba de qué sucedería, y los tres coincidieron en que Estados Unidos es, digamos, el mayor peligro en este momento, pero menciona más si queda el presidente Trump, si se reelige, menos si se elige a Biden. La pregunta es, ¿cómo podría jugar esto? O sea, ¿cómo visualizan que juegue la elección de Trump y de Biden si queda uno o el otro en la conformación de este triángulo? Es decir, ¿se puede el triángulo ajustar en sus ángulos y de pronto, digo, lo ideal sería, entiendo por lo que decía Henry Kissinger, lo ideal sería que el triángulo fuera equilátero y que fuera un equilibrio perfecto, donde cada uno tuviera el mismo poder y tuviera relaciones iguales con ambos, es decir, que ninguno de los tres esté más cerca de uno de los puntos que del otro, geométricamente hablando. Mira, Luis Gerardo, yo te diría, es muy claro, el verdadero problema del triángulo está en las armas estratégicas, en poder limitar las armas estratégicas, lo que en Estados Unidos se le llama START, este tratado, en donde ha habido un impasse entre Rusia y Estados Unidos. Y el impasse ha estado sobre todo porque Estados Unidos insiste en traer a China a la negociación, porque ya China también tiene este tipo de armas, no solamente nucleares, sino otro tipo de armas estratégicas. Entonces, ese es el gran peligro, el que haya una ojiva nuclear por ahí suelta, siempre es un enorme peligro, porque esto, las reproducciones en cadena que esto puede tener es terrible. Entonces, esa es, digamos, a la pregunta de Enrique, ahí es donde está realmente, y ese es algo que es muy difícil que se avance con un presidente Trump que no cree en los regímenes internacionales. Entonces, sí, la verdad de las cosas es que Estados Unidos, que era, digamos, el arquitecto del régimen neoliberal, eso sí, de la posguerra, pues ahora está rivalizando con una China que quiere ser el arquitecto del nuevo régimen chino o de Asia del siglo XXI. Entonces, ahí hay un enfrentamiento muy interesante en donde te digo, pero estando Trump en la presidencia, pues Estados Unidos ni siquiera participa porque no tiene la capacidad de imaginarse estas cosas y lo que esto implica para el presente y para el futuro de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, ahí me parece, digamos, que hay una... Tu respuesta, tu segunda pregunta, ¿me la repites, Luis Gerardo? Porque me clavé mucho en responder esta primera. Sí, la pregunta es, ¿cómo visualizan ese triángulo? O sea, ¿hacia dónde se puede mover si el presidente Trump es reelecto? ¿Y qué sucedería si Biden es electo? O sea, porque son dos posiciones y pues, o sea, me parece Biden un político más profesional, más al estilo old fashion, a lo que estamos acostumbrados a ver. Trump, pues con todas estas nuevas actitudes, no solamente en la política interna, sino en la internacional. O sea, ¿hacia dónde veríamos la conformación de este triángulo si se elige a uno o a otro? Y la pregunta es si puede ser muy diferente o no. Mira, lo bueno es que con Trump ya sabemos lo que va a pasar. Trump claramente va a pelear con China, digamos, sin guantes. Eso va a insistir en ese pleito con China. Y ahí lo interesante es que ya sabemos lo que va a pasar con Rusia. Él seguirá admirando, y algo tiene con Putin. No sabemos qué hay ahí, pero realmente va a seguir siendo enormemente condescendiente con él. Entonces, peleonero con el otro, con Xi, y corderito con el otro. Y es algo fascinante de observar porque además es una gente muy, como que muy transparente en su performance, ¿no? Entonces, ahora,
aquí, ¿qué va a hacer Biden? Pues depende mucho. O sea, Biden no está en su mejor momento. Quiero yo pensar, cuando soy optimista, que Biden, digamos, tiene la capacidad, por estos 47 años en la política, de crear un muy buen equipo de política exterior y dejar actuar a las personas. Tiene cierto gravitas en esto. Es una gente que no va a tener una curva de aprendizaje en temas de seguridad nacional porque conoce muy bien. Entonces, pero no lo veo él siendo el arquitecto de esto, ya no se le ve ahí, y ahí sí dependerá mucho quién sea su equipo de seguridad nacional. Tendrá que ser un equipo muy robusto, sería ideal, digamos, que tuviera algunos republicanos ahí. Hay muchos republicanos que han sido, por ejemplo, como Robert Saleh, que por cierto, los invito el próximo martes, tengo una plática con él a raíz de su nuevo libro y vamos a platicar también, digamos, sobre elecciones. Un republicano de esos que han dicho cualquiera menos Trump. De esos hay muchos. Entonces sería muy importante que estos republicanos globalistas de la época de George Bush papá, que es Robert Saleh, que ahí se inició, digamos, y hay muchos otros como él, los jalara a su equipo y entonces sí, realmente Estados Unidos podría tener una apuesta, digamos, sólida, con planeación, pero con Estados Unidos, la verdad de las cosas, no va a ningún lado en este triángulo, se está derritiendo literalmente. Sí, sin las dotes comunicativas que tenía Reagan, desde luego que no las tiene Biden, pero podría ser algo parecido, que realmente aglutine un grupo muy brillante a su alrededor y se gobierne desde esa plataforma. Hay una cuestión que quiero medio aglutinar algunas de las preguntas que han llegado de la comunidad de Aspen, pero déjenme preguntarles una cosa que creo que puede responder muchas de ellas. ¿Ustedes ven la posibilidad, déjenme empezar con Héctor, de que este triángulo se haga 2 contra 1, de alguna forma? ¿Que haya alianzas entre uno y otro frente a un tercero? Yo creo que... ¿O van a estar siempre separadas las líneas? Yo creo que sí. Y además, yo no creo que los disuasivos que existen puedan cesar. El que todas esas 3 potencias son potencias atómicas, va a ocurrir lo que pasó durante toda la Guerra Fría. En los momentos más álgidos no se atrevieron a la autodestrucción. Yo creo que eso es muy importante. Y además, como lo dije hace rato, esto es temporal. Lo de Clinton, perdón, lo de Trump y lo de Biden es una cosa que pasa en los Estados Unidos cada 4, cada 8 años, ¿verdad? Entonces, no le podemos atribuir a un cambio fundamental de política, porque ningún país tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes, pero tienen intereses permanentes. Y los intereses de los Estados Unidos están en Rusia, en China, en Japón y en todas partes. De acuerdo. Sergio, con una pregunta adicional para ti de alguien del público. Si ves posibilidades también o hay interés en México, o debería de haber interés en México en negociar un tratado de libre comercio con China. Mira, voy a empezar con eso. Yo creo que las condiciones objetivas en México no están para que iniciemos un tratado de libre comercio con China, porque a pesar de que no hemos tenido un tratado de libre comercio con China, es nuestro segundo socio comercial. Entonces yo creo que no lo necesitamos. Ahora, si iniciáramos un tratado de libre comercio, yo creo que sería benéfico para México, ¿no? Porque pues es una economía que ahora es bastante más grande que la mexicana y entonces que creo que nos beneficiaría. Con respecto a la otra pregunta que hacíamos, sí. Y que hacía también en Luis Gerardo, yo pienso que en ese triángulo hay un punto que puede ser neurálgico, y es el Mar del Sur de China. Y el Mar del Sur de China, y aquí lo quiero meter en la discusión, creo que es algo a lo que China jamás va a renunciar. Y hay una razón muy estratégica, muy importante. La distancia que separa la última isla de Japón al sur de Japón, más la distancia que separa a la isla más norteña de Filipinas, es apenas 200 kilómetros. Esto, con un solo destroyer,
de una potencia hostil, lo podía bloquear. Y la única salida que tendría China hacia el mar sería a través del mar del sur de China. Por eso es que nunca va a ceder en esa posición sobre el sur mar de China. Y ahí es donde podría crearse un conflicto por accidente, no por voluntad que pueda haber. Pero en cuanto a lo que mencionabas también, que en algún momento dado, si se declarara una guerra, que yo no creo, porque creo que estoy totalmente de acuerdo con Héctor, que hay un poder disuasivo de todas, porque las tres son potencias nucleares, yo creo que nunca se atreverán a hacer algo sobre esto. Ahora, sí me gustaría hacer un comentario sobre... ¿Tú no ves una posible alianza Rusia-China para hacerle frente a Estados Unidos? No. En un momento dado, sí. En un momento dado, sí. Si se hubiera hasta estuviéramos en el límite de que se fuera a desatar una guerra, sí, habría una alianza, yo creo, porque le conviene más a Rusia. China ha sido un aliado estratégico para Rusia en la cuestión de energía, porque gracias a China ha podido negociar con la Unión Europea todos sus acuerdos de energía, porque siempre utiliza la carta China. Bueno, si no te vendo a Europa, se lo vendo a China, punto. Y eso es por lo que ha podido negociar todos y ha salido triunfante en todas las negociaciones que ha hecho con la Unión Europea. Pero de acuerdo. Qué bueno que mencionas, Sergio, qué bueno que mencionas Unión Europea, porque entre las preguntas más consistentes que nos han estado llegando, tiene que ver precisamente el papel de la Unión Europea. ¿Van a jugarlo fuera de este triángulo, jugarlo con alianza con alguno? Hay una frustración muy grande, y Rafael creo que nos puede explicar mejor que nadie, de los europeos, ¿no? Frente a la posición esta aislacionista de Trump. Hay un enojo ya abierto. El planteamiento de Macron ahora en la Asamblea General creo que es muy claro, el de la propia señora Merkel. ¿Cuál va a ser, cómo visualizan ustedes desde la óptica de cada uno, China, Rusia, Estados Unidos, el papel que puede jugar la Unión Europea dentro de este triángulo, o hacerlo un cuadrado a lo mejor? Empecemos con Rafael, a ver. Enrique, ¿cuál es la Unión Europea? Déjame provocar a los que nos preguntan. O sea, ¿dónde está la Unión Europea? No, hay que decirlo abiertamente. O sea, hace 10 años la Unión Europea tenía un peso específico. No podíamos hablar de este triángulo. Era realmente, pues era más bien una cosa más que cuadrada, yo diría Europa, Estados Unidos, y ahí los otros dos queriendo entrar en esta alianza atlántica. Para mí, la verdad, se ha diluido bastante la Unión Europea, sobre todo en términos de seguridad, en términos de política internacional. No la veo, están muy divididos, y la verdad de las cosas es que, digamos, y ahí evidentemente tenían sus distancias muy importantes con Estados Unidos y unas alianzas con Rusia importantes por el tema del gas, por el tema de la energía. Pero la verdad de las cosas es que ese es el componente, digamos, que ha faltado en la discusión. ¿Dónde están justamente los europeos? Yo no veo a la Unión Europea, punto. ¿Ven a otros jugadores, Héctor, a la India, por ejemplo, Turquía, Medio Oriente? ¿Cómo están jugando las cosas en la zona que tú conoces también? Micrófono, Héctor. Sí, yo creo que es muy importante el papel que está desempeñando Turquía. Este conflicto, por ejemplo, que estamos viviendo ahora de Nagorno-Karabaj, realmente lo está provocando Turquía para ver de qué manera va a reaccionar Rusia. Que Rusia está jugando a la carta de tratar de pacificar esta cuestión porque está muy cerca de otras zonas del Cáucaso que le afectarían, ¿verdad? Entonces, la importancia de un actor como Turquía respecto a las ambiciones rusas por considerar que el Medio Oriente es también su zona de influencia, es determinante. Yo creo que ahí hay algo que tiene que estudiarse bastante, porque Rusia no va a dejar que Turquía sea la verdadera potencia del Medio Oriente. Y por eso existe también la cuestión de Irán, ¿verdad? Esa es una cuestión mucho más complicada
Y desde luego, la India también pues tiene un papel importantísimo en las decisiones del futuro, sobre todo por la población, por el acercamiento al Asia Central y porque tiene desde luego un lugar muy especial en el comercio que se está haciendo con los países árabes. Es el principal proveedor de productos del Medio Oriente. Y ahorita es importantísimo. Héctor, sí. ¿Perdón? Héctor, con el golpe tan tremendo que ha sufrido la industria petrolera, inédito, quizá histórico, en los últimos meses, obviamente esto vulnera la posición y las posibilidades de despliegues importantes por parte de países de Medio Oriente, petroleros. Estoy concretamente pensando en Arabia Saudita, por ejemplo. ¿Qué tan mal parados quedan? ¿Van a buscar mantener esa alianza con Estados Unidos, aunque ya no sean tan dependientes Estados Unidos del petróleo saudita? Bueno, pues yo creo que la alianza con Estados Unidos va a seguir, porque no nada más es eso, y lo estamos viendo en el caso de los acercamientos de algunos países árabes del Golfo con Israel. Aquí el verdadero conflicto es el conflicto iraní-saudita. Eso es lo que va a definir quién va a ser la gran potencia regional en el Medio Oriente. Bueno, estamos casi llegando al final, pero hay una pregunta muy interesante que nos puede ayudar a cerrar el panel del día de hoy, de Luis Herrera Lazo. ¿De qué tipo de configuración internacional observan ustedes? Él habla de si va a haber un tripolarismo, como dice él, un esquema bifuminado de relaciones internacionales. ¿Por qué no planteamos esto rápidamente? Porque sí quiero llegar al caso mexicano y ahí creo que Sergio tiene una cuestión muy interesante que decir. ¿Por qué no Enrique, ¿por qué faltan tan poquito tiempo? ¿Por qué no nos lanzas la pregunta del caso mexicano y así Exacto. cerramos, ¿no? Me parece muy bien si el otro, en fin, de alguna manera ya lo podemos intuir. Pero el caso mexicano, ¿por qué no empieza Sergio con esta visión que había de que en la medida en que a China le empieza a ir mal o el COVID le haga daño o cualquier otra razón o Estados Unidos lo rivalice, las empresas norteamericanas establecidas en China se van a venir a Tijuana y a Nogales? ¿Cómo ves estas cosas? Tú que sí sabes, Sergio. Hay una ilusión entre el empresariado mexicano y entre muchos sectores mexicanos de que el conflicto entre Estados Unidos y China nos va a beneficiar finalmente, porque muchas de las empresas que están norteamericanas que están en Estados Unidos se van a venir a fabricar en México. Yo me permito diferir de esta concepción porque creo que hay una falsa concepción de esto. Las empresas norteamericanas que están en China, la mayoría de ellas, están allí porque les interesa el mercado chino y no se van a salir como por una decisión política de su gobierno. En tal caso, las empresas que son proveedoras de los insumos que están mandando para México, para la industria mexicana, que es armadora de los productos que se exportan después a todo el resto de América del Norte, el principal beneficiario va a ser Vietnam o los países del Near Abroad como Camboya o inclusive Bangladesh. Desde hace rato ya había tenido una fuga de empresas chinas con capitales chinos que han invertido en Bangladesh o han invertido en Camboya para exportar desde allí hacia el mercado norteamericano y finalmente la ropa, la camisa que tú estás comprando en Target no dice Made in China, dice Made in Bangladesh o dice Made in Camboya. Entonces, digo, tal vez la gente se sienta más a gusto que eso. Por una parte. Por otra parte, creo que el desacoplamiento que se está propiciando en Estados Unidos va a tardar muchísimo tiempo y van a ser solamente muy pocas empresas las que realmente hagan ese desacoplamiento. Más Entonces, Sergio, ¿qué oportunidades sí tenemos con el triángulo?
como Las mexicanos. oportunidades que podemos tener con el triángulo es que nosotros alentemos a empresas chinas que son proveedoras de los insumos de México, que vengan a fabricar en México. Eso sí, sería altamente beneficioso para México porque crearíamos empleos aquí y que ya el producto que fabriquen aquí en México ya tendría una, pues, beneficio de ser un producto norteamericano y se podían incorporar en cualquier producto determinado que tengamos aquí. Pero eso tenemos que hacerlo con alguna política real de alentar la inversión extranjera y sobre todo alentar esa inversión proveniente de China en ese sentido. A ver, Héctor quiere desde hace rato tomar la palabra y terminamos entonces con Rafael. Bueno, yo pienso que mientras no tengamos política exterior, no vamos a poder aspirar a ningún beneficio sobre estos triángulos, ¿verdad? Ya nos lo ha demostrado el presidente que no le interesa absolutamente nada el intensificar las relaciones exteriores con otros países. Entonces yo creo que vivimos en un momento en el que no podemos esperar nada. Gracias. Enrique, Rafa, con esa postura. Sí, con esta postura optimista de Héctor, me la pone fácil. El siguiente paso es que ya se va la luz, se apaga el internet y ya nos vemos todos. Mira, nos mandamos mensajes con paloma mensajera o alguna cosa por el estilo, ¿verdad? Están invitados a mi casa si no volvemos a vernos. A la provocación de Luis Herrera Lazo, que es muy buena, yo le diría que yo estoy pesimista y yo sí creo que va a acabar, como se anunció a principios del siglo, va a acabar siendo el siglo del Pacífico. Es decir, yo sí veo, pase lo que pase, la emergencia de China como gran potencia económica, tecnológica, sobre todo en inteligencia artificial, que por allá está el tema, ¿no? Entre tecnología y ciencia. Entonces, eso lo veo, pase lo que pase. Y a los países que les ha ido mejor en el COVID-19, pues están alrededor, ¿no? Corea del Sur, Singapur, etcétera, etcétera. Entonces me parece, digamos, que vamos a ver ese siglo. No quiero hacer predicciones del más, pero simplemente estoy hablando que esos van bien, claramente. Y en el tema de México, mira, sí efectivamente la guerra comercial le da China a Estados Unidos, o sea, esos 3 puntos que ha bajado el comercio entre estos dos grandes ex socios comerciales, es, digamos, una oportunidad enorme para México. Déjame decirte una cosa. Durante el COVID-19 en Tijuana han llegado 69 nuevas empresas. O sea, y mira que Baja California, queridos panelistas, tiene probablemente, digamos, las autoridades, por ya no entrar a nombres, las anteriores y las que tenemos, anti-inversión extranjera, o sea, un clima de negocios nocivo se han encargado de poner las autoridades. A pesar de eso, entonces tiene razón Sergio, o sea, pero tenemos que hacerlo con política exterior. Los mexicanos tenemos que definir cómo nos vamos a relacionar con China. No lo hemos resuelto. Los mexicanos tenemos que definir la autonomía relativa que tenemos con Beijing vía Washington. En algunas cosas es una relación trilateral, no nos engañemos. Hasta ahí la dejo, Enrique. Qué gusto estar con todos. Fantástico. Nada más rapidísimo, el episodio de Constellation Brands no tuvo impacto, digamos, para las inversiones en baja. Claro que tuvo, desde luego. O sea, es terrible. O sea, llegaron 69, podrían haber, sin embargo, podrían haber llegado 700. Pero tú puedes encontrar, Enrique, una mejor localización en el mundo, que tú tienes a Tijuana con una 10ª parte de los salarios y estás a 3 o 4 horas, bueno, no a más, pero a 8 horas en coche de Silicon Valley. ¿Qué mejor localización del mundo hay que esta? Pues sí. Lo que estoy diciendo es que si logramos alinear varias cosas, teniendo política exterior, teniendo política de inversión extranjera, y yo te diría, pues, mira, no quiero entrar porque ya sería otro webinar, pero a detalle, pero digamos, si en la capital de la República, yo soy un chilango como tú comprenderás, Enrique, pero aquí, digamos, el peso de la política, pero sobre todo el peso de la mala política es increíble, ¿eh? Nos quejamos mucho en el centro, pero hay que venir por acá. En fin, muchas gracias.
Bueno, pues antes de que nos empecemos a deprimir, yo quiero agradecerles a los tres, a mis tres queridos amigos, a Sergio, a Rafa y a Héctor, que han participado en este webinar. Quiero decirles que ha habido una cantidad muy importante de elogios al panel. Ha sido muy ágil, muy sabio, diría yo, de parte de todos ustedes. Les agradezco que hayan hecho esta suerte de representación ex oficio de Estados Unidos, de China y de Rusia. ¿Verdad? Creo que lo han hecho muy bien, nos han ayudado a comprender la postura de cada uno y creo que es lo que nos corresponde a los mexicanos. Primero, entender cómo está la dinámica, si queremos con política exterior, sin política exterior, buena, mala, con estrategia o no. Lo primero que tenemos que hacer es comprender y creo que después de esta hora y media tenemos el cuadro mucho más claro, cuando menos yo, de cómo está esa relación entre estos tres grandes países del mundo. Y le dejo la palabra a Luis para el cierre. Muchísimas gracias de nuevo y seguimos en contacto. Gracias a Enrique. Excelente moderación. Muchas gracias a los tres panelistas. Creo que más que una pelea de peso completo de box, ha sido una gran faena de cada uno de ustedes. Personalmente me quedo muy satisfecho con el evento y en nombre de Aspen Institute México, deseo agradecerles su participación y su generosidad en su tiempo, aportando ideas tan importantes. Que no sea la última, espero que pronto tengamos una cita y ahora sí en una nueva cita y ahora sí en términos boxísticos haya una revancha, porque hay varios temas ahí que tocaron que son sumamente importantes y que cada uno de ellos daría para un panel, como lo dijo Rafael. Muchas gracias a la audiencia por estar presente y nos vemos a la próxima.